A punto de morir de sed en el desierto, sobreviví cuando un ser de otro lugar me reveló agua. Nunca imaginé que mi garganta terminaría gritándome agua en lugar de palabras. El aire a mi alrededor era un aliento áspero y agrietado, como si respirara polvo sólido en lugar de moléculas vivas. El sol, una esfera incandescente en lo alto de un cielo carente de nubes, derramaba un torrente implacable de calor, y cada rayo parecía perforar mi piel hasta el hueso, consumiendo la humedad de mis poros con voracidad. Avancé atrapada en un túnel de dunas infinitas que se ondulaban a mi paso como olas de arena líquida. No había carretera, ni sombra, ni referencia alguna que me permitiera orientarme. Mis botas levantaban nubes de granos dorados que caían lentamente, como una lluvia invertida, formando montículos efímeros que el viento se encargaba de borrar tan pronto como los dejaba atrás. El desierto entero parecía un espejo de fuego, reflejando el rojo del horizonte en su inmensidad y envolviéndome en una atmósfera de soledad absoluta. Ese día era el tercero de mi travesía por la antigua ruta de caravanas. Había partido de madrugada con una mochila cargada de provisiones, mapas polvorientos y bidones de agua, 15 litros para 5 días de caminata. La ilusión de seguir los pasos de exploradores centenarios me impulsaba, pero la realidad, ese monstruo intangible, comenzó a devorar mis reservas mucho antes de lo previsto. El primer bidón se vació en 2 días, consumido entre sorbos medidos y el sudor que se escurrió por mi espalda como un río de arena. El segundo se evaporó en la charola del sol al llenar un pequeño recipiente, y al tercer día solo quedaba un tercio del segundo bidón. El calor era tan intenso que cada paso me costaba un grito interno. Mi piel se sentía pegajosa, estrangulada por el sudor que se cosía al contacto con las fibras sintéticas de la camiseta. El temblor de mis manos al sostener el cantimplora vacía revelaba un pulso desbocado, como un tambor de guerra anunciando la derrota final. Las piernas se me doblaban a cada intento de avanzar, y la arena, cómplice perversa, se aferraba a mis botas con la terquedad de un ancla. Mi mente comenzó a tambalearse entre la lucidez y la alucinación. Creí ver en lontananza el destello verde de una palmera. Al caminar hacia ella, el espejismo se desplazó, burlón, hacia otro punto del horizonte. Cada vez que extendía la mano para atrapar la ilusión, el sol encendía su furia y me devuelta a la desolación. Sentí como la fuerza migraba de mis músculos hacia el vacío, un saqueo de vida que me desnudaba de esperanza. El tercer día, a media tarde, mi sombra desapareció debajo de mí. La perspectiva se redujo a un punto de calor incesante. El agua en mi botella se convirtió en un fragmento de hielo de repiro, y al probar la última gota, mis labios se resquebrajaron en un intento de beber el paisaje árido. Un estremecimiento corrió por mi columna. Entendí que el siguiente sorbo, si no llegaba a tiempo, sería mi último. En ese instante absoluto, con el sol descendiendo lentamente hacia un crepúsculo dorado y cruel, sentí el susurro de la desesperación rozar mis oídos. Cada célula me gritaba, detente. Pero algo más, un murmullo tan suave que pareció nacer en las profundidades de mi pecho, me instó a continuar, camina, sigue. Fue un susurro de promesa, un aliento tibio en medio de aquel horno vivo. Con las fuerzas que me quedaban, vacié el último sorbo de agua directamente en mi garganta, dejando que el líquido pastoso humedeciera las paredes de mi boca reseca. Cerré los ojos un segundo y aspiré el calor, creyendo sentir un latido inusitado, no el mío, sino el de algo ajeno, un pulso acompasado al mío que me aseguraba que no estaba sola. Ese murmullo se cerró en mi mente como una promesa muda, y me incorporé con la determinación de quien se aferra al borde de un abismo. Daría un paso más. Avancé en penumbras de luz y calor, midiendo cada metro con la intensidad de un fogonazo. Con cada zancada, el desierto revelaba su crueldad, rocas blancas como la ceniza fundida y planicies de tierra craquelada que se elevaban en mesetas abruptas. El viento, hasta entonces lejano, comenzó a arreciar, levantando remolinos de arena que giraban a mi alrededor como danzas macabras. El polvo se colaba por debajo de mi pañuelo, obligándome a detenerme para cubrir nariz y boca con una bufanda húmeda. Mientras avanzaba, mis pensamientos se extraviaban en la geografía de la sed, recordaba fuentes olvidadas, arroyos tibios de mi infancia y cascadas sonoras de mis viajes previos. Cada memoria era un oasis mental donde bebía ansiosa, pero el espejismo de la lluvia jamás se materializaba. Sentía el sol palidecer a mis espaldas, piñando el cielo de rojos y granates imposibles, y con cada segundo caído,
La oscuridad del desierto se expandía como un manto pesado. Fue entonces cuando, en medio de aquel escenario implacable, percibí algo insólito, una vibración suave en el suelo, una resonancia que se apartaba del crujido de la arena bajo mis pies. Detuve mi marcha y apoyé una mano en la piedra. Un zumbido tenue recorrió mi muñeca, una serie de pulsos acompasados que sugerían una presencia subterránea. Al alzar la mirada, vi entre las dunas un brillo menudeado, un fulgor azul, distante, como un faro en la penumbra de arena. El murmullo cálido creció en mi mente, y en su eco escuché un único mensaje: agua. Fue la palabra más dulce que mi cerebro pudo procesar. Un pulso de energía recorrió mis rodillas y sentí un tirón interno, el descubrimiento que podía salvarme. Con el último aliento de esperanza, me dirigí hacia ese punto luminoso, dispuesta a creer, a seguir creyendo, en lo imposible. Me llamo Laura Álvarez, tengo 34 años y soy arqueóloga especializada en culturas nómadas del Sáhara. Desde que era niña, me fascinó la idea de rastrear rutas ancestrales de caravanas de sal, atravesando un paisaje donde el tiempo se mide en dunas y el silencio pesa más que la roca. Tras meses de preparación en bibliotecas y laboratorios, planifiqué una expedición para recorrer una sección olvidada de la ruta funeraria de los Tuareg, en la región del Tenerre, al sur de Argelia. Mi equipo estaba formado por 3 personas. Yo, un guía local llamado Ahmed y un camarógrafo freelance, Marcos, que documentaría cada paso. Partimos en una furgoneta 4x4 hasta un punto de partida próximo a un punto de agua residual, un pozo saqueado donde aún quedaban 2 bidones plásticos viejos. Desde allí previmos caminar a pie unos 30 km, cruzando una meseta de dunas de hasta 30 metros de altura. Llevábamos provisiones calculadas para 5 días, 15 litros de agua, 5 cada uno, equipos de GPS satelital, un reflector solar de emergencia, alas plegables y un toldo de supervivencia para sombras parciales. Cada litro de agua era pesadamente medido, cada trago debía durar un mínimo de 10 minutos. El primer día avanzamos sin contratiempos. La furgoneta nos dejó ante una planicie de grava fina. Al descender, el aire nos golpeó con un fragor cálido y seco. A las 8 horas, el termómetro marcó 42 grados centígrados en la sombra. Instalamos un pequeño campamento para dejar parte del equipo pesado. Nos cubrimos la cabeza con pañuelos mojados y emprendimos el ascenso a pie. La grava crujía como cáscaras de almendra bajo las botas, y cada paso levantaba una nube fina que nos velaba la vista durante un par de segundos. Avanzábamos en formación diagonal para evitar pisar el mismo surco, reduciendo la compactación de la arena y disipando el calor. El guía Ahmed, con su camello Adrar en punto de observación, marcó el camino. Cada pocos kilómetros, comparábamos coordenadas de GPS con viejos puntos de referencia. Un montículo de piedras aquí, un color distinto en la arena allá. Pronto, la pista de grava dio paso a dunas suaves. En ese tramo, lamentos de viento elevaban remolinos de arena a nuestras rodillas. Cubrí mis ojos con gafas de sol y ajusté el pañuelo para filtrar el polvo. El cansancio apareció en forma de punzadas en mis pantorrillas, y la mercancía que transportaba mi mochila, cámara DSLR, bidones de agua, se convirtió en un lastre mortal. Al caer la tarde, hicimos una pausa junto a un afloramiento rocoso que ofrecía un atisbo de sombra. La roca, coloreada por líquenes naranjas y marrones, conservaba una frescura relativa. Allí aprovechamos para rellenar cantimploras con agua estancada en pequeñas cavidades y comer frutos secos y barras energéticas. El viento se calmó y el silencio se impregnó de un murmullo leve, el eco del desierto al enfriarse. En ese silencio, aprecié por primera vez la magnitud del trayecto. El horizonte parecía circular, sin fin. Secamos nuestras gotas de sudor y reanudamos la marcha con la promesa de encontrar un oasis documentado en las crónicas antiguas, un palmeral hundido a 15 kilómetros del campamento base. Sin embargo, al llegar al punto estimado trazado en el GPS, solo hallamos una depresión arenosa sin un ápice de vegetación. El sol se ocultaba tras las dunas con un estallido carmesí, y la temperatura descendía lentamente hacia 30 grados centígrados, aunque el calor residual del suelo ardía como un metal rojo. Fue entonces cuando noté que mi cantimplora estaba casi vacía. Solo quedaban 500 mililitros, y debía administrarlos con mesura extrema. La noche trajo un aire más frío, pero en misericordia, entre 18 horas y 22 horas, la temperatura bajó solo 5 grados centígrados,
Permaneciendo cerca de 35 grados centígrados, atravesé la árida planicie buscando un lugar elevado para instalar el toldo de supervivencia y protegernos del viento arenoso. Durante la segunda noche, el frío moderado no aliviaba la sensación de resequedad. La arena se filtraba por la pienda y se pegaba en la piel como un barniz de polvo seco. Dormimos a ratos, deshidratados y expectantes, comprobando las provisiones y calculando el ritmo de marcha del día siguiente. Al amanecer del tercer día, reanudamos el trayecto con la determinación de hallar agua antes de que la deshidratación nos transformara en sombras. Cada paso era una coreografía de supervivencia: balancear la cabeza para minimizar el movimiento de la arena, caminar junto a la cresta de las dunas para encontrar la brisa fresca, y repartir el peso de la mochila para evitar forzar el lomo. Asterisco asterisco, el sol apenas asomaba, pero el desierto ya exudaba calor asterisco asterisco. En ese momento, mi boca se sintió como un ataúd estéril, mis labios pastosos y agrietados me recordaban que la sed era más peligrosa que el propio calor. A las 11 horas, tras otra pausa breve, el GPS registró un punto de referencia dudoso, un símbolo en forma de U invertida que, según las antiguas guías, indicaba un manantial subterráneo. La esperanza emergió en silencio, tal vez. Sin embargo, el terreno ante nosotros mostraba señales de sequedad extrema, grietas que se abrían como fauces, rocas cubiertas de costras de sal y un calor anómalo que se desprendía en forma de espejismos en el aire. Cada vuelta de arena parecía reafirmar la crueldad del desierto, pero mi mente se negó a ceder. El equipo avanzó con cuidado, marcando cuencas fangosas secas y buscando huellas de pastoreo antiguo. Caminé con mis manos al frente, tanteando la arena en busca de humedad. Cada grano seco se me adhería como una acusación, pero continué sin vacilar, impulsada por un murmullo suave: no estás sola, sigue. Con esa voz interna incitándome, alcé la mirada y, más allá de una duna alta, distinguí un brillo verdoso, un destello leve en medio de la arena dorada. Mi corazón dio un vuelco. Mientras mis compañeros giraban para ver el mismo punto, sentí que el desierto exhalaba un soplo de esperanza que, por un instante, alivió la opresión de mi pecho. El oasis, o lo que fuese esa chispa de vegetación, se acercaba a nuestro destino con la promesa de agua vivificante. La brisa que mecía la cresta de la duna donde había vislumbrado aquel destello verde no era más que una ilusión pasajera. El oasis permanecía tan lejano como un espejismo. Con cada paso que descendía por la pendiente de arena fina, mis pantorrillas ardían y mi respiración se convertía en un jadeo entrecortado. Habían transcurrido apenas 2 horas desde que reanudáramos la marcha tras el crepúsculo cerámico, y ya podía sentir el fuego del sol a mi espalda presionando mis omóplatos, secando mi sudor y convirtiendo mi camiseta en una segunda piel pegada a mi torso. Mi lengua se movía con dificultad. Era como un trozo de corcho reseco que golpeaba los dientes y se rehusaba a deslizarse. Al intentar tragar saliva, noté que aquella masa pastosa rozaba mi paladar con la aspereza de un guijarro, y un calambre punzante subió por mi cuello. El pulso latía con fuerza en las sienes, marcando un ritmo tan acelerado que temía perder el equilibrio. Entre cada inhalación, el murmullo tibio volvió a resonar dentro de mí: bebe, bebe, guarde silencio para escucharlo mejor, convencida de que no era un capricho de mi mente deshidratada, sino una voz amiga que me empujaba hacia adelante. Miré mi cantimplora casi vacía. Apenas quedaban 200 mililitros de un líquido que había querido prolongar como un tesoro de vida. La sujeté con ambas manos y, contra toda lógica de raciocinio, decidí guardarla para más adelante. Fue un acto desesperado. Preferí dejarme guiar por ese murmullo antes que por la sed que amenazaba con paralizarme. Sabía que si consumía el último sorbo sin seguridad de hallar agua, mi final sería inminente. Sentí el sudor deslizarse por mis sienes como rizas de arena y mi vista comenzó a nublarse. El horizonte se deformó en ondas incandescentes. Las dunas que antes tenían límites precisos se volvieron corrientes de oro líquido. Pisé a una grieta oculta que me hizo tambalear y casi caigo de bruces contra la arena. Me sostuve como pude con una mano, sintiendo como cada fibra de mi ser se extenuaba. Fue entonces cuando, por primera vez, percibí un zumbido leve, no el habitual silbido del viento, sino una vibración íntima que parecía emanar del suelo. La arena crujía bajo mis botas y, a lo lejos, distinguí una sombra inarmónica, un montículo oscuro que sobresalía del contorno uniforme de las dunas. Mis ojos, resecos y doloridos, lo enfocaron con esfuerzo.
Aquel montículo no era piedra ni roca, parecía un cúmulo de escarpas vegetales, un pedazo de tierra fértil que desafiaba la desolación. Mi corazón dio un vuelco. El murmullo cobró sentido. Allí está el agua. Contra el vértigo de mi debilidad, me impulsé a avanzar hacia esa promesa verde. Cada metro que ganaba resultaba un suplicio. El aire se volvía más pesado, cada bocanada me quemaba la epiglotis. Mi piel ardía con un calambre que ascendía desde la espalda hacia el cráneo, y tuve que detenerme para apoyar las manos en la arena y recuperar la compostura. Casi me quise rendir y sentarme a esperar la noche, pero la perspectiva de morir sedienta me repulsaba. Con el pulso al borde de la falla, me puse de pie y seguí la línea de sombra, tras aquella ilusión de oasis. A medida que me aproximaba, mis sentidos se multiplicaron. El zumbido en el suelo se hizo más nítido, cada granulo de arena vibraba con un eco sutil, como si la tierra respirara. El sol a mi espalda se reflejaba en mis gafas de sol y proyectaba destellos que danzaban a mi alrededor. El oasis parecía moverse al unísono con mis pasos. Cuanto más cerca estaba, más pequeño se hacía, como si se burlara de mi soporoso empeño. El murmullo cálido volvió a elevarse con intensidad. No es espejismo, Sire. No había viento ni ráfagas que justificaran nuestras lecturas de GPS. El sonido provenía de algún lugar entre el polvo y la arena compacta, señalando una dirección certera. Consciente de que aquel día invisible era mi única esperanza, apreté el paso, arrastré la mochila con un crujido y, con el rostro vuelto hacia ese lejano montículo verde, mantuve el pulso y la mente concentrados en cada gota de aliento que aún era mía. Llegué a la base de la duna y me tumbé con desesperación sobre la arena, sintiendo el frescor de la sombra que producía esa formación rocosa. Froté la máscara de mitad del torso en un intento de enfriar la piel, y al incorporarme con dificultad, me di cuenta de que aquella roca era en realidad un cúmulo de troncos petrificados y raíces enterradas, como un oasis fósil. El murmullo cesó un instante, y en ese silencio cósmico advertí el latido vivo de la tierra, un puñado de granos sueltos que se vieron al roce, revelando una veta oscura en el subsuelo. Excitaba por el descubrimiento, saqué la pala plegable y comencé a cavar con urgencia. La arena suelta cedió bajo mis manos, y llegué a un estrato más compacto, de color marrón oscuro, impregnado de fragmentos orgánicos. Cada palada removía raíces secas y terrones endurecidos, pero el murmullo volvió con fuerza renovada, menos, más, agua. Con fe ciega, continué excavando hasta que mi pala rebotó contra algo duro, un anillo metálico corroído por el tiempo. Lo giré para descubrir una tapa circular, como la boca de un antiguo pozo de mano. Mi corazón palpitó con violencia. Tiré del asa con el último hilo de energía, y la tapa cedió en un chirrido seco que resonó dentro del pozo. Un olor terroso me golpeó la nariz, vapor húmedo, frescor subterráneo. Me incliné para asomar la cabeza y, en la penumbra, distinguí el brillo de agua viva, un nivel bajo pero palpable, reflejando un débil rayo de sol que se filtraba desde arriba. Con manos temblorosas, dejé caer la cantimplora y, sosteniéndola con ambas manos rígidas, retiré el tapón con cuidado. El primer sorbo cayó sobre mi lengua como la lluvia ansiada de un desierto olvidado. Cerré los ojos, dejando que el agua tibia recorriera mi esófago con la suavidad de un manto. Cada gota era un rayo de vida que inundaba mi cuerpo de alivio y renovación. El murmullo cálido, por fin, se desvaneció en un susurro victorioso. Sobreviviste. El descubrimiento del pozo inmortalizó la promesa de aquel ser de otro lugar. Mientras bebía sorbo a sorbo, sentía el mundo desconfielarse a mi alrededor. El oasis no era un espejismo, era la esperanza hecha realidad. El sudor cedió su tiranía y la sed se convirtió en un recuerdo. Aquella agua subterránea, revelada en mitad de la nada, se convertiría en mi testimonio de milagro. El sol alcanzaba su cenit con un resplandor cruel, transformando el aire en llamas lánguidas que lamían cada poro de mi piel. Mi garganta ardía tanto que el sonido quedaba atrapado en la boca, como un torrente de fuego sin cauce. Cada paso que daba en aquella planicie de arena reverberaba como un eco seco en mi cráneo, y pronto comprendí que mis piernas ya no me sostenían con firmeza. Los músculos se habían convertido en garras de dolor que temblaban ante el peso del cuerpo. Avancé unos metros tambaleantes, aferrándome al canto de la cantimplora, que ya se lamentaba con el repiqueteo angustiado de las últimas gotas. Mis labios,
resecos y agrietados, apenas podían articular un agua que jamás llegaría. Una pústula de calor subió por mi garganta y estalló en un calambre que me hizo doblar la espalda. La rabia de la sed reclamaba su derecho a devorarme vivo. Intenté sentarme, pero mis rodillas se vieron por completo y los muslos se desplomaron contra la arena, hundiéndose en un lecho abrasador. Me quedé arrodillada, sintiendo la arena fina filtrarse por la entrepierna y adherirse a las gotas de sudor que fluían por mi frente. Cada respiración era un acto ritual de resistencia, una lucha declarada al abandono. Inspiraba con dificultad, midiendo cada aliento para no desfallecer, y exhalaba impregnando la toalla mojada que aún me cubría el cuello. 5 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación. Así, conteniendo cada bocanada, intenté prolongar el oxígeno, como si hubiese inventado un lenguaje íntimo entre el frío interior y el calor exterior. Permanecí allí un tiempo indeterminado, cuyo transcurso sentí en una sucesión de latidos bruscos y mareos de vértigo. Mis manos, a ambos lados de las rodillas, se clavaban en la arena cada vez que sentía la tentación de desmayarme. El horizonte se fundía en un abanico de rojo y ocre, y mis pensamientos se quebraron en fragmentos de memorias, risas junto a una fuente en mi pueblo natal, la frescura de un arroyo de montaña, el sabor apenas dulce del agua embotellada que había dejado en casa. Cada recuerdo me abrazaba con nostalgia, recordándome lo cerca que estaba del límite entre la vida y la parálisis definitiva. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en el pecho, la falta de líquido en las costillas, me hundió otra vez contra la arena. Sentí que mi corazón chocaba contra las paredes de sudor que cubrían mi camiseta, y el latido resonó en mis oídos como un martillo golpeando un yunque. Tragué saliva con violencia, provocándome un estremecimiento que me hizo jadear de dolor. El desierto, implacable, me envolvió con su manto de calor y silencio, recordándome la magnitud de mi locura, una expedición sin reservas, un desierto sin compasión. Y fue entonces cuando, al borde del colapso, el murmullo cálido emergió con más claridad que nunca. Ya no era un susurro difuso en mi mente, cobraba forma como un eco humano, casi un rumor de gotas cayendo en un cuenco. Giré la cabeza despacio, consciente de que cualquier movimiento brusco supondría un gasto fatal de energía. El murmullo se intensificó al compás de mis latidos, dibujando un canto seco pero lleno de promesas. Sobrevive, bebe, camina. Aquella voz no brotaba del viento ni de la arena, parecía surgir del mismo suelo que me absorbía. Apoyé una mano en el terreno y sentí un pulso leve, una vibración subterránea que se asemejaba al murmullo. La arena cedía con mayor facilidad bajo mis dedos, revelando una humedad casi imperceptible. Respiré con cautela, permitiendo que la esperanza se colara por cada molécula de oxígeno. Con esfuerzo supremo, deslicé el puño por debajo, creando un pequeño túnel. El murmullo, ahora claro y suave, envolvió mi nuca como un soplo de alivio. El agua está cerca. Con el corazón henchido de gratitud, me arrojé de bruces sobre la arena, excavando con salvajismo primitivo. Cada puñado de tierra removida despertaba un aroma terroso, un perfume de vida subterránea. Mis uñas se quebraron contra la gravedad de la arena endurecida, y mis brazos temblaban como varas de bambú. Pero no me rendí, el murmullo me impulsaba con la constancia de un mantra. Tras minutos que parecieron siglos, mis manos sintieron una humectación leve. Un anillo de arena húmeda rodeaba el túnel, era la vena oculta que mi mente mostraba. Froté la punta de los dedos y comprobé la temperatura, frescor. Con el último hálito de voluntad, retiré con cuidado la capa superior y descubrí un canal angosto, un conducto de agua goteando en la penumbra. Cada gota producía un tintineo cristalino que resonó en mi mente con armonías de esperanza. Fruncí los labios, humedecí la punta de la lengua y saboreé el primer rastro de agua en días. Era tibia, cargada de sabor terroso y alivio. Un estremecimiento me recorrió la columna. Tanto dolor acumulado encontró en esas gotas la salvación más pura. Con movimientos lentos y medidos, sujeté mi cantimplora y acerqué la boquilla al canal, extrayendo sorbo a sorbo un manantial vivo. Cada trago me devolvía la fuerza. El trago inicial calmó el ardor de la garganta, el siguiente mitigó el zumbido de mis oídos, y el tercero activó un fuego interno que recobró la destreza de mis manos. El murmullo cálido se desvaneció como un suspiro, misión cumplida. El sol declinaba en el cielo, y mi mente, antes atrapada en el umbral de la agonía,
se liberó a la lucidez. Me incorporé con cuidado, dejando que el frescor empapara mi cuerpo. El umbral de la parálisis había sido superado gracias a aquellas gotas de agua reveladas por un susurro misterioso. Al fin, el silencio del desierto se transformó en un canto de gratitud, el preludio de mi renacimiento. Tras cavar durante minutos que se sentían eternos, mi túnel de nieve apenas dejaba un resquicio de aire, pero reveló lo más importante, un hilo de agua viva, un susurro húmedo que emanaba del subsuelo. Sentado con la espalda apoyada contra la pared de arena húmeda, sostuve la cantimplora con manos temblorosas, sabiendo que cada gota valdría una vida. Tomé aliento, contuve el pulso y acerqué la boquilla al conducto. El primer sorbo encontró un camino tan estrecho que el agua goteó despacio, como un caracol ofreciendo su carga. Al tocar mis labios, sentí un estremecimiento incontenible. Esa pequeña corriente era como un río de esperanza que inundaba mis fosas nasales, humedeciendo el polvo reseco de mis encías y brillando en mi boca con un frescor milagroso. Cerré los ojos, permitiendo que mi mente se regocijara en la caricia líquida que recorría mi lengua, deshaciendo en segundos la sequedad de días. El murmullo cálido, esa presencia inexplicable que me había traído hasta allí, resonó con claridad en mi cabeza, más despacio. Con gratitud, obedecí, bebí en pequeños sorbos cronometrados, dejando que cada trago fluyera lentamente por mi garganta y llegara hasta el centro de mi pecho. En ese trayecto, el ardor de las mucosas se apaciguó y el fuego interno se transformó en un pulso suave, un latido cadencioso que recordaba la vida que vibraba en todo mi cuerpo. Poco a poco, el dolor de los músculos fatigados cedió ante la hidratación. Las articulaciones, secas como cueros al sol, recobraron movilidad. Las rodillas, otrora flaquísimas, recuperaron estabilidad, y mis manos, antes rígidas por la deshidratación, volvieron a sentir los contornos de la cantimplora y la textura de la arena. Cada sorbo añadía un grado de claridad mental. El sopor y la confusión que habían nublado mis pensamientos comenzaron a disiparse, reemplazados por una calma agradecida y la certeza de que el milagro había ocurrido. El sonido del agua al caer contra el fondo del recipiente, un golpecito sordo y constante, rompía el silencio sepulcral con un ritmo casi musical. Lo acompañé con respiraciones profundas, inspiré aire fresco filtrado por el pañuelo húmedo y exhalé dejando escapar el vapor tibio, comprobando que mis pulmones volvieron a responder con suavidad. A cada inhalación, mi mente dibujaba un paisaje renacido, una caricia de brisa, un susurro de palmeras, un remanso de vida. Cuando la cantimplora alcanzó la mitad, ya no quedaba espacio para la duda. Con un gesto consciente, guardé el recipiente en el cinturón de la mochila y acerqué mis labios al canal descubierto en la arena, inclinando el cuerpo ligeramente para llenar el vacío. El agua brotó en un turbio manantial, revelando su pureza en destellos de luz lunar. De pronto, la penumbra del desierto pareció un refugio acogedor en lugar de una trampa mortal. Quizá fue la euforia de la supervivencia o la evocación de cada gota como símbolo de renacimiento, pero comencé a llorar sin darme cuenta. Las lágrimas, escasas y salobres, resbalaron por mis mejillas, borrando la arena y mezclándose con el rocío de mi pañuelo. A través del llanto, vislumbré un cielo cubierto de estrellas, un manto infinito que celebraba mi renacimiento. El murmullo cálido se tornó en un suspiro de triunfo. Bebiste la vida, ahora recupérala. Con el cuerpo más ligero y la mente despejada, me levanté con lentitud para no estrangular los últimos vestigios de fuerza. La pantalla del GPS indicaba la posición exacta del pozo. Latitud y longitud coincidían con la ficha histórica de oasis antiguos. Aquella coordenada se convertiría en un punto de referencia para futuras expediciones, un legajo de salvación. Con cuidado, rellené 2 bidones de agua cada vez, alternando sorbos propios y vertiendo el excedente en garrafas, asegurando así mis reservas para el regreso. Mientras trabajaba, el cansancio retrocedía y mis movimientos recobraban fluidez. Los hombros, que minutos antes bajaban vencidos, se alzaron con el vigor de quien renace. Motivado por la hidratación, reeché al hombro la mochila y comprobé la linterna. Tenía suficiente carga para alumbrar el camino nocturno. El camarógrafo, que me había acompañado manteniendo distancia por respeto a mi espacio, se acercó cuando percibió el cambio en mi aura. Con voz entrecortada, me preguntó si estaba bien. Respondí con una sonrisa temblorosa. Gracias a este agua, estoy más vivo que nunca. El guía Ahmed, que había permanecido alerta a la distancia,
recogió sus cosas y se acercó al pozo. Sus ojos reflejaban alivio y admiración. Con un silencio cargado de complicidad, intercambiamos miradas, compartiendo la certeza de que aquel manantial había sido mucho más que un simple recurso, había sido una intervención providencial. Mientras rellenábamos las cantimploras y empaquetábamos el equipo, la luna se alzó en lo alto, convirtiendo la arena en un paisaje plateado. El murmullo cálido, ahora un eco difuminado, dejó de susurrar porque su misión había concluido. Los tres caminamos de regreso, cada uno seguido por la sombra del otro, llevando consigo la huella inconfundible de la sed vencida y la fuerza renovada. Aquel sorbo inicial, minúsculo y vital, me demostró que la supervivencia a menudo depende de la humildad para creer en lo imposible. Un susurro de agua en el viento del desierto, un soplo de vida que, con paciencia, se convierte en un manantial. Con el agua recorriendo mi cuerpo en oleadas de vida, emprendí el tramo más decisivo del regreso. Alcanzar el punto de encuentro con Ahmed y Marcos antes de que la noche se tornara demasiado fría y peligrosa. La luna, espléndida y redonda, iluminaba las dunas con su brillo plateado, creando sombras danzantes que parecían jugar con mi visión cansada. Cada paso costaba un esfuerzo titánico. Mis músculos, debilitados por la deshidratación, protestaban con punzadas agudas y calambres súbitos. Sin embargo, el sorbo de salvación había encendido un fuego nuevo en mi interior, uno que me impulsaba hacia adelante con una determinación casi obsesiva. Avancé en silencio, sujetando la cantimplora a modo de faro, y cada tanto vigilaba el GPS para mantener la dirección correcta. El murmullo cálido, aquella voz interior que había guiado mi mano para descubrir el agua, se había desvanecido, cediendo el protagonismo a mis propios sentidos. Sentía el crujido de la arena bajo mis botas, el aroma terroso de la vegetación subterránea que aún sobrevivía en las raíces del oasis, y el murmullo leve del viento nocturno que traía consigo un hálito de frescor. No habían transcurrido ni 10 minutos cuando, a contraluz de la luna, distinguí una figura caminando en mi misma dirección. Al principio pensé que era un espejismo, un contorno borroso que se deslizaba sobre la arena como un fantasma. Al acercarme, reconocí la silueta inconfundible de Ahmed, el turbante ajustado al cráneo, la túnica clara y la postura erguida. A su lado, las relucientes líneas de la cámara de Marcos reflejaban la luz lunar. Un torrente de alivio me invadió al comprender que no estaba sola. Ahmed alzó el brazo para saludarme con un gesto amplio y enérgico, y su voz, rasposa por la arena, retumbó como un tambor acogedor. Laura, has bebido y vuelto. Pensábamos que el desierto te había vencido. Su exclamación detonó el último vestigio de fatiga en mi cuerpo. Con la cantimplora en alto, avancé con pasos cortos y acelerados hasta cubrir la distancia que nos separaba. Al llegar a su lado, nos abrazamos con fuerza y sentí la calidez humana invadir mis extremidades frías. La sensación fue tan real como el agua que me había salvado, un suero de amistad y solidaridad. Marcos, con los ojos chispeantes de emoción, comenzó a grabar en silencio aquel reencuentro. Cada plano capturó la humedad de mis lágrimas, la tierra adherida a mi frente y el brillo de la luna en mi piel. Ahmed depositó una mano firme sobre mi hombro y me condujo hacia una depresión en la arena, donde habíamos acordado montar un campamento improvisado si la excursión nocturna se prolongaba. Allí, desplegó un toldo ligero y extendió mantas térmicas, un refugio diminuto pero esencial. Mientras él armaba el improvisado albergue, experimenté un momento de lucidez plena. La travesía me había enseñado que, aunque la tecnología y la preparación son indispensables, la verdadera guía proviene de la conexión con algo mayor, una fuerza misteriosa que ilumina el camino cuando la lógica falla. Recordé el murmullo cálido y el súbito resplandor azul que me había señalado el manantial. Comprendí que aquel susurro no era un fenómeno aislado, sino una presencia que me había acompañado en el momento más crucial. Ya sentada bajo el toldo, bebí otro sorbo de agua y noté cómo mi pulso volvía a un ritmo normal. El viento suave arrastraba granos de arena alrededor de nosotros, y la temperatura descendía hacia un frío refrescante. Ahmed me ofreció un termo con té caliente endulzado con un poco de miel, y al primer sorbo sentí que mi cuerpo se reconectaba con la vida cotidiana. Tómalo despacio, me advirtió con ternura. Aún tenemos un largo camino mañana y necesitas recuperarte. Mientras elevaba la mirada al cielo estrellado, el murmullo cálido regresó por un instante, como un eco distante. Lo lograste, confía siempre.
Aquella frase inauguró una certeza inquebrantable. La supervivencia no depende solo de los recursos, sino también de la fuerza invisible que susurra al oído del alma. Con el camastro improvisado y la linterna lista para alumbrar el descanso, me acurruqué en las mantas térmicas. El crepitar de la arena y el murmullo suave de mis compañeros se fusionaron en una nana de arena y estrellas. Cerré los ojos con gratitud, sabiendo que el chiaro entre el peligro y la salvación había sido revelado por esa guía sobrenatural. Mañana, cuando el sol vuelva a ascender, reemprenderemos la ruta. Pero esa noche, el desierto me permitió soñar con oasis eternos y voces que, en lo más profundo, mantienen viva la llama de la esperanza. La arena nocturna bajo mis botas crujía con suavidad lúgubre, un murmullo constante que contrastaba con la turbulenta afluencia de mis pensamientos. Cada paso representaba un triunfo de la voluntad sobre el cansancio físico, una victoria mínima en la batalla encarnizada contra el desierto que me había dispuesto a rendirme. El toldo improvisado y el refugio de mantas térmicas habían calmado mi cuerpo, pero el largo tramo que quedaba hasta el campamento base aún me exigía recorrer más de 10 kilómetros bajo la luna. El murmullo cálido, la voz intangible que me había guiado hasta el pozo de agua, se mantuvo en un segundo plano, cediendo la iniciativa al silbido tenue del viento nocturno. Aún así, sentía su presencia como un pulso interno, un latido acompasado al mío que me empujaba hacia adelante. El canto del viento arrastraba granos de arena a mis pantalones y dedos de polvo se filtraban en mis guantes. Cada zancada exigía un reajuste de equilibrio. El terreno ondulaba en dunas bajas que ocultaban surcos y rocas brumidas bajo la arena, dispuesto a desafiar mi temblorosa coordinación. Hacia el este, la luna comenzaba a desplazarse hacia el cenit, sumergiendo el horizonte en un azul profundo y salpicado de estrellas. A intervalos regulares, giraba la cabeza en busca de Ahmed y Marcos. Sus siluetas se recortaban contra la carpa improvisada, moviéndose en una danza pausada mientras emprendían labores de guardia y vigilia. Cada 2 kilómetros, levantaba la mirada, buscando la tenue luz reflejada en el reflector solar que había enterrado junto al pozo. Aquel punto lumínico, apenas un destello tenue, se convirtió en mi faro para no desviarme de la trayectoria más directa. La primera hora de marcha transcurrió en una resignada rutina: adelantarme 1 metro, girar la mirada, comprobar el pulso en el reloj GPS, medir la angustia con el flanco de la bota. El sudor y las lágrimas se confundían en un barniz salobre que recorría mi frente y se filtraba en mis gafas de sol durante los breves destellos de luna. El calor residual, a pesar de la noche, persistía en la arena, liberándose en oleadas que golpeaban mis pantorrillas y me obligaban a aligerar el paso para evitar quemaduras súbitas. Aproximadamente a los 20 minutos, advertí el cambio sutil en el paisaje. Una depresión arenosa que antes había sido una duna lisa, ahora mostraba signos de transformación. Pequeñas protuberancias y crujidos al pisar confirmaron que la arena había cedido bajo mis pasos, revelando capas más firmes que respondían con ecos suaves. Allí, el murmullo cálido cobró fuerza durante unos segundos. Este es el camino. Cerré los ojos un instante, confiando en esa voz interior que me libró de un espejismo mortal y me orientó hacia la fuente de vida. Descendí con cautela por la depresión, apoyando cada talón y adelantando el peso con delicadeza. Las dunas que bordeaban la depresión parecían suspenderse en el aire, recortándose contra el cielo estrellado como una muralla tenue. El viento surcaba la cresta de las colinas de arena, produciendo un sonido de crepitar de hojas secas, y un bocado de aire fresco acarició mis pulmones, como una promesa de alivio mayor. Aproveché para extraer un sorbo de agua y humedecer la tela del pañuelo que cubría mi cuello, reproduciendo el método de evaporación que me había salvado antes. Tras abandonar la depresión, el terreno se suavizó en una faja de arena blanda y homogénea, más fácil de andar, pero más agotadora para las piernas, que se hundían medio centímetro en cada paso. Cada avance era una zancada contra la resistencia gravitatoria de la arena, un acto de fuerza que mis músculos adoloridos apenas podían soportar. Pese a la fatiga, la claridad mental y la hidratación reciente me permitían mantener una cadencia estable: 50 pasos, pausa breve, aliento medido, 50 pasos, pausa. Así hasta contabilizar 500 pasos, y luego un descanso más largo. Durante uno de estos decesos, sentí un retumbar mínimo bajo la arena, no un temblor, sino una vibración corta, marcada y rítmica. Me incorporé con cautela y apoyé el pulgar en la arena a modo de sonda. La vibración fue leve al principio, como un tambor apagado,
pero se intensificó al tiempo que recordaba el murmullo sorprendente. Cree en tus sentidos, acércate. Me inclinó hacia adelante, evaluando la llanura. Allí, a unos 100 metros, distinguí un movimiento de sombra, la silueta leve de una roca o un promontorio pequeño, tan diminuto que ni siquiera el GPS lo marcaba. Con renovada energía, me dirigí a esa sombra. Mis pasos, aunque lentos, eran implacables. El viento jugaba con mi pañuelo, y yo lo ajusté para cubrir completamente el rostro y el cabello. Sintiendo la roca emerger ante mí, noté que era un afloramiento de piedras oscuras y lisas, un islote de roca en medio de un mar de arena. El aire junto a la base estaba inusualmente frío. Lo palpé con la mano y noté un escalofrío bajo la palma. Algo en esas rocas evocaba la frescura de una cueva. Me arrodillé e inspeccioné la base de la roca. Allí, la arena acumulada formaba una depresión natural cuyo fondo estaba ligeramente húmedo. Con la pala, retiré los primeros 4 o 5 paletazos de arena y descubrí una cavidad menor, un hueco ancho como mi puño y profundo unos 20 centímetros. Al introducir el puño, noté un tacto húmedo y un murmullo amplificado, como si la roca exhalara un vapor acuático. Mi corazón volvió a latir con fuerza. El agua no fluía con la misma energía que en el pozo, pero las gotas que rezumaban de la cavidad eran continuas. Cada una salpicaba la palma con un frescor tangible, un manantial diminuto que emergía entre las piedras. Sin dudar, acerqué la cantimplora y la sumergí en el hueco, recogiendo el líquido en un gesto protector. Cada gota parecía una promesa de salvación, un llamado a creer de nuevo en la fuerza invisible que me había conducido hasta allí. Mientras rellenaba la cantimplora, alcé la vista al cielo estrellado. El desierto, en su silenciosa majestad, me ofrecía muestras de misericordia, 2 fuentes de agua reveladas en menos de una travesía. Las piedras, frías y pétreas, habían sostenido el manantial subterráneo, como un resguardo escondido bajo la inmensidad de arena. El murmullo cálido regresó, definitivo y claro: sigue. Con la cantimplora y un bidón adicional llenos, guardé la pala y, con el cuerpo más ligero y la mente despejada, emprendí el tramo final hacia el campamento. Cada paso era un tributo al milagro revelado, una afirmación de que, incluso en el lugar más inhóspito, puede emerger la vida cuando un susurro guíe nuestros actos. La arena bajo mis rodillas crujió con un estremecimiento trémulo, anunciando que el hueco excavado se profundizaba justo en el corazón de la duna. Mi cantimplora rebosaba ahora con la primera fuente de agua tibia, y el canto metálico de sus gotas al golpear el fondo resonó como el tamborileo de un corazón recién renacido. Pero sabía que ese manantial apenas era un prólogo. Aún debía hallar el pozo real que sustentaría mi regreso y el de mis compañeros. A escasos pasos del oasis improvisado, detecté un cambio en la textura de la arena. Sobre la superficie uniforme sobresalía un anillo de granos más compactos, de un tono ligeramente más oscuro, como si la humedad subterránea se filtrara hacia arriba en un círculo casi perfecto. El murmullo cálido, que había desaparecido tras el primer rescate, regresó con más fuerza. Asterisco profundiza, allí fluye el manantial mayor, asterisco. Casi no distinguí si aquellas palabras brotaban de mi mente obnubilada o de un viento sagrado que se colaba tras la cresta de la duna. Con cuidado de no desperdiciar ni una gota de energía, apoyé la pala plegable en la arena y comencé a excavar en espiral alrededor del anillo oscuro. Cada palada me revelaba capas de arena con distinto grado de humedad. Las primeras, apenas un hálito; las siguientes, un velo de granos húmedos que temblaban bajo la herramienta. A los pocos minutos, llegué a un estrato más compacto y arcilloso, que se dio al roce con un crujido sordo. Bajo esa capa, el eco del agua se volvió más intenso, como si un manantial latente me llamara desde el corazón de la piedra. El desierto nocturno parecía contener la respiración mientras mi pala horadaba la arena húmeda. En cada centímetro ganado, sentía el pulso del subsuelo, como un latido acompasado al mío, vibrando con la promesa de vida. El sudor se mezcló con la arena en mi frente, formando una capa de barro que me gota a gota resbalaba por las mejillas. En ese trance casi hipnótico, mis recuerdos brotaron vivos: el murmullo interior, los espejismos de palmeras, la sed abrasadora, y luego, la primera charca hallada, pero ahora intuía algo mucho más grande, un oasis verdadero que surgía al descifrar el código silente de la arena. Al fin,
Tras cavar con la obstinación de un alquimista en busca de la fuente de juventud, mi pala chocó contra un culote metálico cubierto de óxido. El sonido, un golpeteo metálico amortiguado, me sacudió el cuerpo y dibujó un círculo de esperanza en mi conciencia. Con manos temblorosas, aparté la arena que cubría el borde del objeto. Era la tapa de un pozo antiguo, una pieza circular de hierro corrido, con un asa reforzada para abrirlo. Mi ánimo se disparó hasta el paroxismo. Asterisco, aquí está, el corazón de la vida, asterisco, me susurró el murmullo. Empujé el asa con esfuerzo, y la tapa resistió los primeros intentos. Con un movimiento firme y decidido, logré girarla y dejarla a un lado. Una nube de vapor húmedo emergió del interior, impregnando el aire nocturno con un aroma terroso, profundo, como el aliento de la noche. Incliné la cabeza e introduje los ojos en la boca del pozo. La vegetación fósil y la arena húmeda se dieron paso a un hueco oscuro cuyo fondo no alcanzaba a vislumbrarse. Apenas alcancé a ver destellos de agua, láminas brillantes que rebotaban los reflejos de la luna. Sacudí la cantimplora para extraer la última gota y la sumergí en el pozo. El agua brotó con un tintineo cristalino, como un coro de campanillas sumergidas. Llené el recipiente en cuestión de segundos, dejando espacio para un remolino de aire. Ahora tenía más de 1 litro, suficiente para mis necesidades y para compartir con Ahmed y Marcos al reencontrarnos. El murmullo, triunfante, se elevó en un susurro estremecido. Asterisco, hiciste lo imposible, bebe y revive, asterisco. Bebí un trago largo sin medir la regla de sorbos. La urgencia me reclamaba absorber el manantial completo. El frescor del agua fue como un bálsamo que desplegó cada fibra sedienta, que restauró la elasticidad de mis músculos y alivió el ardor de los tejidos resecos. Cerré los ojos y sentí el líquido descender lento, recubriendo mi garganta con la promesa de un nuevo aliento. Con la cantimplora cargada, me incorporé con cuidado de no desestabilizar la arena húmeda. La luna, plena y luminosa, bañó aquel pozo ancestral con su luz plateada, transformando un agujero oscuro en un recipiente sagrado. Alrededor, las dunas recortaban perfiles de olas dormidas, y el viento suave susurraba entre ellas como un himno de gratitud. Antes de marchar, rellené 2 botellas más, vertiendo el excedente en envases de plástico sellados que llevaba en la mochila. Me aseguré de que el líquido estuviera libre de arena, y luego cubrí el pozo con su tapa oxidada. Suavemente rellené la superficie con arena fina y marqué el terreno con pequeñas pilas de piedras, formando un signo de X para indicar su posición en caso de que otros exploradores pasaran por allí. Me pareció justo devolverle al desierto el regalo que me había otorgado. Con cada botella cargada, mi cuerpo recobró una energía nueva. Ahora ya no era solo la sed la que empujaba mis pasos, sino la gratitud viva por haber hallado aquel manantial oculto. Cada zancada hacia el campamento base me acercaba no solo a la seguridad, sino a la certeza de que, cuando el desierto parece consumirnos, puede albergar su propio renacer, un agua escondida bajo la arena, revelada por un susurro misterioso y por la audacia de quien se niega a morir de sed. Al fin, tras golpear la pala contra la tapa metálica del pozo y descubrir el agua viva, sentí que un vértigo de vida recorría cada vena de mi cuerpo. Me arrodillé con cuidado, asegurándome de no perder el equilibrio en la arena húmeda, y acerqué la cantimplora al cuello del pozo. El murmullo cálido, esa presencia invisible que me había acompañado desde el inicio, emergió en mi mente como un coro expectante. Bebe, bebe con calma. Con manos temblorosas, extraje la boquilla de la cantimplora y la introduje en el manantial diminuto. El primer sorbo fue un lapso de eternidad. Sentí el agua deslizarse por mi garganta con la suavidad de una brisa nocturna, humedeciendo el polvo reseco de mis labios y restaurando la elasticidad de mis mucosas. Mis ojos se cerraron automáticamente mientras el frescor inundaba mi pecho, apagando el fuego interno que había ardido durante días. Cada gota aportó un alivio casi milagroso. El ardor que me atenazaba el esófago cedió, y mis pulmones, reclamando oxígeno fresco, se llenaron de un aire revitalizador filtrado por la humedad residual. Inspiré con lentitud, conteniendo el aliento para maximizar el intercambio de gases en los alvéolos, y exhalé sintiendo el vapor tibio salir por la toalla húmeda que aún llevaba al cuello. Era como si cada molécula del aire nocturno se impregnara de un rocío sagrado. Sabía por la experiencia médica que tras la deshidratación severa había que reintroducir líquidos lentamente para evitar una sobrecarga isotónica. Así, retuve cada sorbo en mi boca,
girando la cabeza para que el líquido recorriera toda la cavidad bucal antes de tragar. Con cada deglución, mi cabeza se inclinaba hacia atrás y las gotas se convertían en remolinos de vida que descendían hacia el estómago, activando el peristaltismo con un suave crujido interno. El murmullo cálido susurró de nuevo, más despacio: saborea. Aún con la mente nublada por el cansancio, entendí que aquel suave mandato era la clave para recomponer mi equilibrio hídrico y neurológico. Cada trago se convirtió en una ceremonia: acercar la boquilla, inclinar la cantimplora, aspirar 2 dedos de agua, conservarlo 10 segundos en la boca y, finalmente, tragar. Repetí el ciclo hasta que la cantimplora alcanzó 2/3 partes de su capacidad y mi cuerpo recuperó parte de su tono muscular. La calma fue extendiéndose por mis extremidades. Antes de beber, sentía cada fibra de mis músculos tensarse al contacto con la arena caliente y el viento seco. Ahora, la sensación era tan distinta como si el propio desierto me rendía homenaje. Las tibias corrientes de humedad recorrían mis piernas y recogían las corrientes de calor como un masaje invisible. Mis dedos dejaron de temblar, mis rodillas recuperaron la firmeza y mi pulso, antes tembloroso, se reguló a un latido acompasado y sereno. Con el sorbo inicial triunfal vino también la claridad mental. La confusión que se había apoderado de mi memoria se disolvió, dejando paso a pensamientos certeros. El cálculo de las coordenadas del campamento base, el peso exacto de la mochila, el horario estimado de reencuentro. Anoté mentalmente cada dato, al tiempo que mis ojos recorrían el cielo nocturno en busca de constelaciones familiares que me orientaran. Aquella primera ingesta de agua no solo sació mi cuerpo, sino que reavivó mi mente. El murmullo cálido, satisfecho, se desvaneció en un eco distante. Había cumplido su misión: revelarme el manantial oculto, enseñarme a beber con mesura y devolverme la fuerza para continuar. Guardé la cantimplora llena en el cinturón, asegurándome de que el cierre quedara hermético, y me permití un suspiro profundo, liberador. Miré la calavera de la luna que dominaba el cielo y, en aquel instante de plenitud, sentí que el desierto me concedía un pasaje hacia la salvación. La arena, barrida por el viento, insistía en rodearme con su abrazo impasible, pero yo ya no era la misma que había llegado exhausta y sedienta. Era la persona que había bebido de una fuente milagrosa, la que había creído en el susurro invisible. Con la cantimplora recargada y el pulso reparado, me levanté con una última mirada al pozo oculto. Allí, cubierto de arena y rocas, yacía el legado de aquel ser de otro lugar, una rendija de agua capaz de desafiar la imposibilidad. Mientras mis pies tomaban la ruta de regreso, agradecí en silencio la voz que me había guiado, prometiéndome llevar conmigo, para siempre, la certeza de que, cuando todo parece perdido, un sorbo puede obrar el milagro de la vida. Con la cantimplora recargada y mi pulso vuelto a la calma, emprendí el tramo final hacia el campamento base. Cada zancada me transportaba de nuevo al mundo de los vivos, un mundo que había comenzado a desvanecerse en la inmensidad de arena y sed. Avanzaba por la cresta de la duna, donde la luna vertía su luz plateada como un manto sagrado, y el horizonte ya no era una línea monótona de fuego sino un cuadro de sombras y matices. Las dunas desplegaban un relieve suave, y el viento jugueteaba con figuras efímeras sobre la superficie. El frío nocturno cobrándose su cuota de protagonismo, el aire me golpeaba el rostro con escarcha sutil, y cada inhalación me recordaba el valor de la humedad que reposaba en mi cantimplora. La toalla húmeda enrollada al cuello se había convertido en mi escudo térmico. Deposité la mano sobre ella, y el murmullo cálido, ya lejano, pareció reverberar un último mantra: mira al frente. A lo lejos, una luz parpadeó. Estaba segura de que era el reflector solar semienterrado que habíamos colocado como advertencia. La señal era tan diminuta como esperanzadora, una chispa en el vacío que confirmaba que mi reencuentro con Ahmed y Marcos era inminente. Aceleré el paso, arrastrando la mochila con menos temor al peso, pues cada botella de agua era ahora un recordatorio de la vida que fluía dentro de mí. En la lejanía, distinguí 3 figuras recortadas contra la carpa improvisada. Se mantenían en pie, expectantes, envueltos en mantas térmicas y observándome con fidedigna inquietud. Al acercarme, escuché el crujido firme de la arena bajo sus botas y, enseguida, la voz emocionada de Ahmed se alzó sobre el viento: Laura, allá vienes. Pensábamos que habías sido engullida por el desierto. El alivio hizo brotar un hilo de sonrisa débil en mis labios, y mis pasos, aunque cansados, se volvieron ligeros. Con un gesto cansado,
Alcé la cantimplora y canté con voz queda. Agua, tuve agua. Marcos, cámara en mano, descendió la grabadora al ver mi gesto y captó el momento con un encuadre íntimo, mis ojos vidriosos, el reflejo de la luna en mi piel perlada de sudor y arena, y la botella alzaba como un trofeo de vida. Ahmed me alcanzó y me rodeó con un brazo protector, guiándome hacia el interior del refugio improvisado. La carpa osciló con la brisa, pero brindó un santuario contra el frío súbito de la noche. Dentro, el camarógrafo extendió una linterna LED y proyectó una suave luz sobre nosotros. Podía ver en sus rostros el trance de la esperanza. Mis compañeros me ofrecerían su ayuda para rehidratarme y curar mis ampollas, pero antes de todo eso, era necesario sellar el regreso a la realidad. Me sentaron en un taburete plegable y me cubrieron los hombros con mantas térmicas. Ahmed me tendió una pequeña botella de suero oral caliente y, con mimo, me ayudó a beberla. Cada trago generó un retumbar de gratitud en mi pecho. Mientras, el camarógrafo recogía planos de las manos de Ahmed apoyadas con cuidado en mi espalda, de mis labios temblorosos al hablar y de las mantas dobladas con esmero. Aquel relato en imágenes sería testimonio de la fuerza humana frente al desierto y de la chispa invisible que me condujo hasta el manantial. Con el estómago reconfortado, me recosté contra la lona de la carpa y abrí el GPS para revisar la ruta de retorno. El camino de regreso, aunque largo, era ahora una procesión de pasos firmes. Ahmed me indicó el itinerario con voz pausada y me aconsejó descansar una hora antes de reanudar la marcha. El sueño será clave para no tropezar con tu propia sombra. Asentí, sintiendo el peso de los párpados reclamando un instante de reposo. Mientras cerraba los ojos, el murmullo cálido emergió muy tenue, como un eco interior. Has vuelto, comparte tu historia. Aquellas palabras sellaron mi convicción de que el relato no acabaría en el desierto. Mañana, al alba, volveríamos a la caravana de vehículos para regresar a la civilización, donde la incredulidad daría paso a la admiración. Pero aquella noche, envuelta en mantas y protegida por mis compañeros, entendí que la verdadera victoria había sido no solo encontrar agua, sino la humildad para escuchar un susurro fuera de la lógica y aferrarme a él, aun cuando todo indicaba que moriría de sed. La carpa improvisada palideció frente a la intensidad de mis emociones. Tras beber agua del pozo y rehidratarme con suero caliente, el peso de la experiencia comenzó a desbordarse en forma de lágrimas sinceras. Ahmed me cubrió con una manta térmica adicional y me sostuvo el rostro con una mano firme, secando mis lágrimas con ternura. En ese gesto íntimo comprendí que la verdadera salvación no había sido únicamente el agua, sino el abrazo humano que me reafirmó en la vida. Con la voz entrecortada, compartí con ellos cómo, en el momento más crítico, había escuchado un murmullo cálido que me instaba a acabar. Les conté cómo cada sílaba resonaba dentro de mí, animándome cuando mi voluntad desfallecía, y como aquella voz, percibida apenas como un susurro, me había mostrado el lugar exacto donde encontrar el manantial. Ahmed y Marcos escucharon en silencio, intercambiando miradas de asombro y respeto. Luego, sin incrédulos comentarios, asintieron y me ofrecieron su gratitud. Ahmed, con su acento sahariano y sus manos curtidas por la arena, susurró: no sé si fue un ángel, un genio del desierto o tu propia fuerza interior personificada, pero ese susurro te salvó. Marcos, bajando la cámara, añadió: he filmado miles de atardeceres y tormentas de arena, pero nunca presencié una historia tan poderosa. Este relato cambiará la forma en que muchos ven el desierto. Mientras el viento nocturno mecía la lona de la carpa, reflexioné sobre el viaje, mis pasos temblorosos al descubrir el primer charco, mi agonía en la cresta de la duna, la aparición del aura azulada y la voz misteriosa. Cada etapa había sido un puente entre la muerte por sed y la vida renovada. Me asombraba de mi propia audacia, partir con provisiones justas, confiar en la tecnología y en mi experiencia, y aún así necesitar algo más allá de lo material. Con voz firme, cerré mis ojos un instante y recité la lección aprendida. La supervivencia es un triángulo formado por conocimiento, solidaridad y fe en lo imposible. El conocimiento me llevó hasta el pozo, la solidaridad de Ahmed y Marcos me resguardó en la noche, y la fe en la voz que susurró agua me impulsó a creer cuando todo indicaba rendición. Las mantas térmicas crujieron bajo mi movimiento. Incorporarme pedía esfuerzo, pero era necesario marcar un hito definitivo. Me alicé con cuidado y saqué mi libreta de campo para anotar la localización del pozo, la profundidad del agua y las coordenadas GPS exactas.
Con cada cifra, sentía que convertía un milagro en ciencia. La magia se adornaba con datos objetivos, lista para guiar a futuros viajeros. Ahmed se acercó con una linterna y observó mis apuntes. Guardarás esto en el archivo de la Federación, ¿verdad? Otros exploradores deben saber que aquí hay vida. Asentí con convicción. Aquella anotación no era un mero registro, sino el legado de un susurro invisible. Mientras escribía, reflexioné sobre miles de historias de supervivencia que yacen en el olvido, relatos de caravanas desaparecidas, de nómadas que se perdieron en la inmensidad de arena. Mi relato sería una voz más, un canto de esperanza que resonara en las rutas del Sáhara. Cuando guardé la libreta, tiré un último vistazo al cielo. La Vía Láctea trazaba su ribera luminosa entre estrellas que formaban constelaciones milenarias, como si el cosmos celebrara mi renacimiento. Sentí una oleada de gratitud que superó la emoción habitual, un sentimiento tan profundo que las palabras se me enredaban en la garganta. Imaginé a mi familia y amigos recibiendo la noticia de mi salvación, sus sonrisas, sus lágrimas compartidas, el abrazo colectivo que trasciende continentes. Marcos recogió el trípode y la cámara, mientras Ahmed plegaba las mantas con cuidado. Nos dispusimos a dormir bajo la carpa, envueltos en la tibieza de las mantas y en la certeza de que la noche nos había transformado. Antes de cerrar los ojos, pronuncié una promesa silenciosa. Difundiría aquella experiencia con humildad y convicción, honrando tanto la ciencia como el misterio, porque en el equilibrio de ambos residía la chispa de la esperanza. Así concluyó el bloque de la reflexión, un momento de recogimiento en el umbral entre la hazaña y el regreso, entre el agradecimiento y la responsabilidad de compartir el relato que, entre dunas y estrellas, tejió un puente entre lo terrenal y lo divino. A la mañana siguiente, el desaliento de la travesía se había disipado con los primeros rayos de sol. El desierto, implacable en su belleza, se iluminó con tonalidades doradas y naranjas que sellaron mi renacimiento. Ahmed, Marcos y yo emprendimos el camino de regreso al campamento base, donde nos aguardaban los vehículos y, más allá, la promesa de un retorno seguro a la civilización. Cada paso matutino fue un himno al futuro, las botas hundiéndose en arena fresca, el viento rozando suavemente la piel, el murmullo cálido convertido ya en una certeza interior. La furgoneta 4x4 recobró vida al encender el motor y excitar la polvareda, y mientras avanzábamos por la planicie, miré por la ventanilla y me di cuenta de cuánto había cambiado mi relación con el desierto. Antes lo veía como un reto a mi pericia, ahora lo comprendía como un maestro severo que otorgaba sus lecciones a quienes tuvieran el coraje de escuchar. En mi mano descansaba el GPS con las coordenadas del pozo y la libreta de campo, documentos sagrados de un descubrimiento incomparable. De vuelta en Taman Rasset, la ciudad bulliciosa contrastó con el silencio místico de la noche anterior. En la radio local, una emisora tribal narraba la historia de una arqueóloga que siguió un susurro en el desierto y halló un manantial milagroso. Me sorprendió escuchar mi nombre pronunciado con reverencia en habla poreg, Laura Álvarez, la mujer que bebió del oasis invisible. Compartí el relato con las autoridades de la Federación de Exploración y escribí un informe técnico que fusionaba datos científicos, geológicos y de ubicación, con la crónica personal de la voz que me guió. Mi ponencia en la Convención Anual de Arqueología del Sáhara se centró en dos ejes. Primero, el hallazgo material del pozo oculto y sus implicaciones para reactivar antiguas rutas de caravanas con garantías de agua. Segundo, la dimensión humana de la experiencia, la fe en lo inexplicable como complemento inseparable de la técnica. Ante cientos de colegas, describí la fuerza invisible que susurró agua y los insté a contemplar la posibilidad de guías no solo físicos, sino también espirituales, que nos impulsan cuando el mapa falla. Las preguntas surgieron con interés. ¿Cómo documentar una voz interior en un informe científico? ¿Puedes replicar el hallazgo? ¿Crees que fue un fenómeno cultural ancestral? Respondí con honestidad. El susurro no tiene coordenadas ni propiedades medibles, pero la acción que motivó excavar allí y hallar el agua se registra en mi informe. Mi experiencia demuestra que la intuición, la fe, pueden coexistir con la ciencia, guiándonos hacia descubrimientos que la razón no ve. Aquella tarde, me invitaron a liderar la creación de una ruta segura de oasis, un proyecto piloto para marcar puntos de agua subterránea ocultos y establecer guías de referencia para futuros viajeros. Reuní a arqueólogos, geólogos y líderes nómadas, y trazamos un plan que uniera tecnología GPS, sondas geofísicas y el testimonio oral de ancianos saharauis, guardianes de la memoria del desierto.
para configurar un itinerario de 200 kilómetros con estaciones de agua seguras. El proyecto recibió el apoyo de fundaciones internacionales interesadas en proteger a exploradores y pobladores nómadas. Meses después, cuando la primera caravana equipada con sensores y guías Tuareg recorrió la senda señalizada, me detuve en medio de una duna para contemplar el atardecer. Aquel murmullo cálido no resonó, porque ya no era necesario. La ruta hablaba con piedras marcadas, pozos señalizados y huellas imprimidas en la arena. Sin embargo, en lo profundo de mí, comprendí que el verdadero legado no es un mapa ni un informe, sino la semilla de esperanza que germina cuando alguien decide creer en lo imposible. Hoy, al leer estas líneas, querido lector, te invito a recordar, cuando el aliento escasee y el horizonte parezca devorarte, escucha ese susurro que parte del silencio. Puede que no sea un ángel ni un genio del desierto, sino tu propia valentía convocada por una fuerza mayor. Sigue ese murmullo, excava con convicción y hallarás tu propio manantial. Y, cuando lo hagas, comparte el hallazgo, porque la vida florece cuando se multiplica la fe en lo imposible.